Bienvenidos a Perú Educado para un Mundo Mejor. Hoy vamos a meternos de lleno en un fenómeno que seguro que habéis visto por ahí, en redes sociales, en todas partes, los debates callejeros. Sí, esas entrevistas que parecen hechas al azar, que a veces nos hacen sentir un poco incómodos, pero que casi siempre se vuelven virales. Se han convertido en una especie de arena pública donde se pelean las ideas que están marcando nuestro tiempo. Pero ojo, no son solo discusiones sin más, son un espejo de las tensiones y las grietas más profundas de nuestra sociedad. Y si las entendemos, bueno, quizás nos entendamos un poco mejor a nosotros mismos. En este análisis vamos a desmenuzar algunos de los argumentos que más se repiten, no solo para quedarnos con lo que se dice, sino para pillar cómo se construyen estas discusiones y dónde están exactamente los puntos que nos separan. Vale, pues vamos al lío. Aquí tenéis la hoja de ruta de hoy. Vamos a empezar por lo más personal, lo más íntimo, la identidad, porque al final es la base sobre la que cada uno construye su forma de ver el mundo. A partir de ahí, abriremos el plano para ver cómo esa identidad choca o se intenta integrar con las grandes estructuras sociales y económicas, como el patriarcado o el capitalismo. Y para terminar, veremos cómo se usa el pasado, la historia, para dar legitimidad y fuerza a los argumentos políticos de hoy en día. Es un viaje que va de lo pequeño a lo grande, de lo personal a lo colectivo. Empezamos con la que probablemente sea la pregunta del millón en todos estos debates. ¿Cómo se define mujer? Una pregunta que la verdad hasta hace no mucho parecía tener una respuesta muy fácil de libro de texto de biología, pero que ahora mismo es el epicentro de un debate gigantesco sobre quiénes somos, qué sentimos y cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo y con los demás. Esta pregunta, así, lanzada en mitad de la calle, ¿cómo sé si soy mujer?, lo que suele provocar es una pausa, un silencio que ya lo dice todo. La respuesta ya no es automática. En los debates que hemos analizado, esta pregunta no busca una definición de diccionario, para nada. Lo que busca es explorar sobre qué base construyen las personas su identidad de género. Y lo que pone sobre la mesa es un cambio radical, el paso de una verdad que antes era externa, biológica, a una que ahora se presenta como algo interno, como un sentimiento. La propia dificultad para dar una respuesta directa ya nos chiva que estamos en medio de un cambio de paradigma brutal. Y claro, las respuestas que salen son increíblemente reveladoras. Fijaos en estas tres ideas. Es un sentimiento. Coloca la identidad en el plano de la experiencia personal, algo que no se puede transferir. Es una verdad que uno siente y que no necesita que nadie desde fuera se la valide. Luego está la comunicación, que sugiere algo distinto, que la identidad no es algo que uno es y ya está, sino algo que se construye, que se negocia hablando y relacionándose con los demás. Y por último, reconocer que es compleja la pregunta es, en sí mismo, una respuesta. Refleja que para mucha gente, las viejas certezas que se basaban solo en la biología ya no son suficientes para explicar lo que siente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque se usa una técnica de debate clásica, llevar el argumento al absurdo para ver hasta dónde aguanta. Al plantear la idea de identificarse con un animal, el que pregunta no busca solo reírse, sino que está forzando a la otra persona a decidir si el respeto a la identidad que uno siente es un principio absoluto o si tiene límites. La respuesta, un sí por supuesto, es una defensa a ultranza de la coherencia. Es decir, si defiendo la autodeterminación, la defiendo hasta las últimas consecuencias, por muy rara que parezca la situación. Vale, pues aquí la cosa sube de nivel y se vuelve mucho más incómoda. Ya no hablamos de identificarse con otra especie, sino con otra edad. Y claro, este escenario es mucho más provocador porque la edad es un tema con unas implicaciones legales y éticas muy serias. Aquí se pone cara a cara el sentimiento verdadero con un hecho biológico y legal que no se puede negar, los años que tienes. La pregunta que flota en el aire es potentísima. ¿Puede un sentimiento anular por completo la realidad biológica y las normas sociales en todos los casos? ¿Dónde está la línea, si es que la hay? Y aquí llegamos al clímax, al momento en que la lógica se estrella contra el tabú social. Cuando la persona entrevistada, que defiende la identidad como un sentimiento, responde que un hombre de 38 que se siente de 8 y quiere un noviecito de 9 sería algo socialmente no aceptable, de repente traza una línea roja. Y esto revela algo clave, que incluso para los que defienden a muerte que el sentimiento es lo primero, existen unos límites sociales que no están dispuestos a cruzar. Así que la pregunta se convierte en la más difícil de todas. Si la identidad depende solo de lo que uno siente, ¿quién decide cuáles son esos límites y con qué criterio? Venga, cambiamos de tercio. Pasamos de la identidad individual a las grandes estructuras que, según algunas corrientes, nos moldean y nos oprimen. Dejamos el yo para entrar en el nosotros y en un concepto clave, el patriarcado. Este es un tema central en muchísimas de estas discusiones callejeras y, como vamos a ver, genera argumentos y contraargumentos muy claros y a menudo totalmente opuestos. Aquí tenemos, resumido en una sola imagen, un debate económico clave dentro del feminismo. Por un lado, la afirmación:
La brecha salarial existe, es una de las grandes denuncias del movimiento. Por otro, una contrapregunta que usa la lógica pura y dura del mercado para poner en duda esa afirmación. El contraargumento es muy astuto, porque lo que sugiere es, a ver, si de verdad las mujeres cobraran menos por hacer lo mismo, cualquier empresario con dos dedos de frente, que solo busca ganar más dinero, se forraría contratando solo a mujeres. El hecho de que eso no pase a lo grande se usa como prueba de que la brecha salarial o no es como se cuenta, o es un tema bastante más complejo. Esta frase es tremenda. Es una bomba retórica que encierra una paradoja social que se escucha muchísimo. Apunta a una diferencia que duele y que no cuadra. Si la experiencia del abuso es tan común entre las mujeres, que todas tenemos una amiga abusada, ¿cómo es posible que la figura del abusador parezca un fantasma en los grupos de hombres? La frase «no dan las cuentas» no es solo matemática, es una acusación directa. Lo que sugiere es que hay un pacto de silencio, que se mira para otro lado o que directamente se niega la existencia del agresor. Y eso, claro, reforzaría la idea de una complicidad estructural, cultural. Y esto es un ejemplo perfecto del tipo de contraargumento que se usa para intentar desestabilizar la narrativa feminista. Se coge un caso concreto, real, documentado, en el que una persona identificada con el movimiento, en este caso una jueza feminista, toma una decisión que, según quien argumenta, va en contra de la protección de las víctimas. El objetivo de usar este dato no es defender al agresor, ni mucho menos. Es sembrar la duda y cuestionar si el movimiento es coherente. Sugiere que a veces sus acciones no van en la misma línea que sus principios, o que el problema de la justicia es mucho más enrevesado que una simple lucha entre hombres y mujeres. Bueno, dejamos atrás las estructuras de género y nos vamos directos al motor que, para bien o para mal, mueve nuestra sociedad, el sistema económico. El capitalismo es otro de los grandes campos de batalla en la calle y suele recibir muchas críticas desde posturas de izquierda. Y esto da pie a un intercambio de ideas súper interesante sobre qué es en realidad, qué consecuencias tiene y si hay alguna alternativa posible. La primera definición que vemos en el material va directa al grano, sin rodeos. Identificar el capitalismo con la burguesía lo mete de cabeza en un marco de lucha de clases. No lo define como un sistema de compra-venta, sino como el dominio de una clase social sobre otra. Es una definición que va directamente a la raíz de la crítica marxista y que presenta el sistema no como algo neutral, sino como una estructura de poder. Pero claro, a esa definición tan ideológica se le opone un argumento igual de potente pero mucho más práctico, más de andar por casa. Esta respuesta cambia el foco de la lucha de clases a la función más obvia del sistema en el día a día, la creación de empleo. Es una defensa del capitalismo desde un punto de vista funcional. El argumento viene a decir que, con todos sus defectos y la desigualdad que pueda crear, es el único sistema que conocemos que permite que millones de personas tengan un trabajo y puedan sacar adelante sus vidas. Esta diapositiva nos enseña una tensión ideológica muy curiosa. Es casi una trampa argumental. Se parte de una posición anticapitalista de manual, pedir que se acabe el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Pero el contraargumento es brillante por lo simple que es. Señala que levantar un bloqueo comercial es, en el fondo, pedir que haya libre comercio, que se abran los mercados, que son precisamente dos pilares del capitalismo. Y ahí está la paradoja. ¿Cómo puedes estar en contra del libre mercado y a la vez pedir que se aplique en este caso? Te obliga a pensar en si tu postura es coherente o no. Esta cita creo que captura un sentimiento de frustración muy profundo que sale en casi todos los debates sobre derechos, ya sean de mujeres, de trabajadores o de cualquier minoría. Es el gran pero de la justicia social. Es reconocer que sí, que las leyes y las constituciones pueden decir en un papel que todos somos iguales y estamos protegidos. Sin embargo, lo que se denuncia es que hay un trecho enorme, a veces un abismo, entre lo que está escrito y lo que se vive de verdad en la calle. Es el argumento principal de que los derechos en el papel, si no hay forma de hacerlos cumplir, no siempre son derechos reales. Y llegamos a la última parte. Vamos a explorar un campo de batalla distinto, pero igual de intenso. El pasado. Vamos a ver cómo la historia se convierte en un arma, en un arsenal de argumentos. En los debates políticos, sobre todo en un país como Argentina, con una historia tan cargada, las figuras del pasado no están muertas, que va. Como vemos en el material, son símbolos vivísimos que se usan una y otra vez para justificar ideologías, para atacar al rival y para dar legitimidad a lo que uno piensa hoy. Esta afirmación es un ejemplo de manual de cómo se construye un relato histórico idealizado. Se presenta a Juan Perón no como un líder con sus cosas buenas y sus cosas malas, sino como la única fuente de la que ha salido todo el progreso social y todos los derechos. Al decir que de él vinieron todas nuestras conquistas, sin excepción, se crea un mito fundacional muy poderoso. Y este mito sirve para legitimar una ideología política concreta, el peronismo, que ya no se presenta como una opción más, sino como el único camino histórico hacia la justicia social en el país. Y aquí llega el choque frontal con la realidad de la historia. El entrevistador saca un dato incómodo, pero cierto, la participación de Perón en un gobierno militar que no fue elegido democráticamente.
Esta pregunta es como una daga directa al corazón de ese mito. Obliga a la persona a intentar hacer malabares para reconciliar su rechazo a las dictaduras con su defensa a muerte de una figura que formó parte de una. Pone sobre la mesa esa tensión, a veces insoportable, que hay entre la versión idealizada que necesitamos para nuestra ideología y los hechos históricos que la contradicen. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué nos queda? Pues si te fijas, a través de todos estos temas tan diferentes, desde lo más personal como el género hasta lo más colectivo como la historia de un país, se repite un patrón. Estos debates callejeros, que parecen un caos, en el fondo nos enseñan una y otra vez las mismas tensiones que definen nuestro tiempo. Es el conflicto eterno entre lo que sentimos por dentro y lo que vemos por fuera, entre la lógica fría de la economía y los valores de la justicia social, entre las promesas que están escritas en las leyes y la dura realidad, y entre el mito que nos reconforta y la historia que nos incomoda. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que sobrevuela todos estos debates. En el fondo, parece que todos giran en torno a lo mismo. ¿Qué parte de nuestra realidad es un hecho inamovible, biológico, económico, histórico, y qué parte es una historia que nos hemos contado? Un acuerdo social que quizás podemos cambiar. Estos debates nos obligan a cuestionar los cimientos de lo que damos por sentado. No hay una respuesta fácil, claro, pero es justo ahí, en esa complejidad, donde está el valor de pararse a escuchar y analizar estas conversaciones. Nos ayudan a pensar. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor. No olvidéis hacer clic en me gusta y compartir este análisis si os ha parecido interesante.